Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Diana Gómez y en nombre del Instituto de Capacitación Aduanera les doy la bienvenida a esta charla sobre básicamente certificaciones de origen. Esta charla va a estar a cargo del profesor Carlos Cantayoy, que a su vez es asesor en Aladi, también en el Centro de Despachantes de Aduana, donde brinda todo tipo de asesoría y su expertise en esta temática. Eh, para nosotros, en nombre del instituto, lo digo, y para toda la comunidad educativa, es un gran honor y un gran privilegio que Carlos pueda destinar este tiempo para poner un poco su expertise a disposición de todos nosotros hoy. Así que bueno, en nombre del instituto le quiero agradecer a Carlos. Es un gran placer y un gran honor estar hoy en la charla, así que desde ya le agradecemos mucho. A su vez, antes de darle la palabra, estamos organizando esta charla junto con My Intelecto, que es una institución también educativa dedicada a la capacitación de Ecuador, así que también les damos la bienvenida a ellos. Y bueno, cómo nos vamos a organizar hoy. Carlos va a dar su exposición y luego aquellos que cualquier duda o consulta que haya surgido en el ámbito de hoy, los invitamos a que nos envíen esas consultas al correo del ICA, ica@ica.com.ar, en el asunto aclarando que es sobre la charla de hoy y Carlos generosamente luego las va a contestar, ¿sí? Así que bueno, sin más, le doy la palabra a Carlos, a quien nuevamente le agradezco y bueno, será un placer escucharlo. Muchas gracias, Diana. El agradecido soy yo. Yo estimo mucho al ICA, estoy como profesor desde que empezó hace más de 30 años y es un orgullo para mí pertenecer al ICA. Así que les agradezco la oportunidad de estar en contacto con estos amigos que han tenido la gentileza de interesarse por la charla. Como lo hemos dicho, es una charla, no es una clase, no es una conferencia, yo le tengo horror a esas palabras, es una charla. Claro que la charla va a tener su contenido. Como lo ha dicho la señora Diana, ustedes pueden hacer consultas al final, aunque yo siempre prefiero, en este tema por lo menos, las consultas por escrito. Así que, porque en la contestación puedo explayarme más, puedo reproducirles las normas aplicables, etcétera, etcétera, etcétera. El tema de origen no es un tema fácil. Y tengo que hacer un poquito de historia. Hace 58 años nada menos, en 1966 publiqué el primer libro sobre origen, que era en aquel tiempo Origen en la LALC, la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio. Han pasado 58 años. En todos estos años he recibido, sea en el Centro de Despachantes de Aduana, en mi empresa particular, en varios lugares, he recibido, no sé, miles de preguntas. La mayor parte de las preguntas que me han hecho es sobre origen. O sea, el origen me buscó a mí, no yo a él. Es decir, las preguntas que me han ido haciendo me han hecho de alguna manera especializarme. Algunos me han presentado en las charlas como un experto, también le tengo horror a esa palabra, no soy experto. Me considero en el fondo un estudiante. ¿Por qué? Porque todos los días aprendo y debo tener la humildad suficiente de reconocerlo. Aprendo porque estudio, pero aprendo más, mucho más de los que preguntan. Porque los que preguntan están con la realidad. Yo no soy profesional aduanero. Los que están en la realidad, los despachantes, los importadores, los exportadores, esos me hacen las preguntas que me hacen buscar las respuestas.
Así que reconozco y agradezco a los que me han preguntado a través de estos 58 años. Agradezco mucho porque he aprendido. No todo, por supuesto, porque siempre hay algo para aprender. Nunca se llega a conocer todo. Todos los días recibo muchas preguntas de los socios del Centro Despachante de Aduana. La mayoría son sobre el tema de origen. Y les puedo asegurar que todos los días aprendo algo. Por lo tanto, me considero, como dije, un estudiante. Así que la palabra entonces de esta reunión es una charla. Me gustaría también que fuera en gran parte también un diálogo. Cuando ustedes me planteen inquietudes o algo que yo explico, porque también tengo mis limitaciones, no lo explique suficientemente claro y ustedes me quieran preguntar. Estoy a la disposición. Tampoco esperen que conteste todas las preguntas. A veces alguna tengo que pedirles un tiempo para estudiarla. O sea, no soy un arquero que ataja todos los penales. No, goles me hacen, ¿sí? Es inevitable porque uno no puede saberlo todo en ninguna materia. El tema de esta charla, certificaciones de origen, los casos de Mercosur y de Aladi. ¿Por qué se requiere origen de la mercadería? Hagamos un poquito más amplio el tema. Porque se puede pedir que una mercadería cumpla las normas de origen por motivos preferenciales, que esa es la que más interesa, pero también por motivos no preferenciales. Hay una gran división. Se puede pedir origen, y esto es lo que menos tiempo nos va a llevar, porque, por ejemplo, una mercadería que está sujeta a derechos antidumping o que está sujeta a derechos compensatorios por subsidios, o está sujeta a salvaguardias o a lo que sea que se requiera origen, debe probar que es originaria del país que la está exportando. La pregunta que muchas veces se hacen es, ¿y por qué lo piden? Porque no es un sistema preferencial. Lo piden porque es necesario saber el origen de la mercadería. Le pongo un ejemplo de los derechos antidumping. Ustedes saben que el país al cual le estamos aplicando ya desde hace años más derechos antidumping es China. El segundo es Brasil. Con lo cual les contesto la pregunta, en el Mercosur también se aplica los derechos antidumping. Y Brasil es el segundo. ¿Y por qué se aplica? Porque según la OMC, y con razón, es una práctica desleal del comercio. ¿Por qué se pide origen? Bueno, vamos a suponer, hay una mercadería que cuando es de origen China tiene derecho antidumping, pero cuando es de origen Alemania, no. Digo Alemania, cualquier otro país que no lo tenga, ¿no? Ahora bien, si la mercadería viene de China, el importador declara que la mercadería procede de China, que es originaria de China, no hay problema, pagará los derechos antidumping. Pero si la misma mercadería, y esto ha pasado muchas veces, me acuerdo con los rodamientos, tenemos, no estoy seguro si todavía lo tenemos, pero supongo que sí, derechos antidumping para los rodamientos de origen chino. Bien. Pero si los rodamientos vienen de Alemania y el alemán dice, son de origen alemán, puede estar mintiendo y en la realidad pasó que mentían, eran chinos. Entonces tenemos que pedir una certificación de origen. Ah, usted dice que es alemán, bueno, tenemos que probarlo con una certificación que es alemán, que no es chino.
Esto del certificado de origen en estos casos se terminó hace 5 años y 4 meses, en diciembre de 2018. En diciembre del 2018 se editó la resolución 60 que cambió este sistema y derogó a la famosa resolución 763 del año 96 que rigió 22 años, que exigía un certificado emitido por el exportador. El nuevo régimen creó la llamada certificación de origen no preferencial. Curiosamente, quien hace la certificación de origen no es el exportador, es el importador. Voy a adelantar algo. Todas las opiniones que yo diga en la charla no quiere decir que sean ni tienen por qué ser avaladas ni por el ICA ni por tampoco el Centro Despachante de Aduana, del cual soy asesor hace 38 años. Es una opinión personal. Si alguien piensa que estoy equivocado, admito que puedo estarlo, demuéstremelo. Me mandan un mail, se comunican conmigo y si tienen razón voy a pedir disculpas por el error. Pero si tengo razón, les voy a decir por qué la tengo. A mí me parece absurdo el régimen que hoy impera en la Argentina desde hace 5 años y 4 meses, de la declaración jurada de origen no preferencial que la hace el importador. ¿Cómo el importador puede asegurar que la mercadería cumplió origen? Dirá que se lo dijo el exportador, y si el exportador es un mentiroso, como ha pasado, el responsable, cuidado, una declaración jurada no es un chiste, es una declaración jurada, es responsable del importador. ¿Cómo le podemos pedir a un importador que certifique el origen cuando a él no le consta? Le tiene que creer a otro, pero a él no le consta. ¿No es más lógico lo que pasaba antes? Que el que aseguraba, quizás mentía, pero que el que aseguraba que la mercadería cumplía origen era el exportador. Parece lógico. Lo que no me parece lógico es que ahora el importador sea el responsable. Por supuesto que se puede investigar, están las normas previstas, etcétera, pero evidentemente es un colador por el cual seguramente pasan muchas materias que no deberían pasar. Esto lo estoy expresando con total firmeza. Es así. El importador está asegurando algo que a él no sabe, que no le consta. Pero no tiene la culpa, tiene que hacerlo. Así exige la norma. La Organización Mundial de Comercio se ocupa del origen de las mercaderías también, hay un comité especial, y ha emitido un acuerdo de origen que se ha firmado y rige desde la reforma que se hizo a partir del acuerdo de Marrakech en 1994, la OMC empezó a regir en 1995. Es un tema cambiante, es un tema que en algunos sentidos, a mi manera de ver, retrocedió, pero en la mayoría ha progresado. Lo importante es conocer verdaderamente, con certificación válida, de que la mercadería cumple las normas de origen. Ni qué decir que esto importa también mucho en los acuerdos, ahora vamos al otro tipo de acuerdos, el otro tipo de exigencia de requisitos de origen, que es los acuerdos preferenciales. En la denominación de esta charla decíamos certificaciones de origen, los casos de Mercosur y de ALADI. Hay que distinguir Mercosur y ALADI. Sin embargo, el Mercosur es un acuerdo de la ALADI. Lo que pasa es que es un acuerdo especial.
porque nace de un tratado, el Tratado de Asunción. El Tratado de Asunción fue firmado el 26 de marzo de 1991 y no podía funcionar, o mejor dicho, como poder podía haber funcionado, pero no podía funcionar sin perjuicios si no se incorporaba a la ALADI. Porque la ALADI, en el artículo 44 del Tratado de Montevideo 1980, que la creó, dice que los acuerdos que los países miembros celebren fuera del marco de ALADI, las preferencias que negocien serán para todos los demás miembros de ALADI. En una palabra, el Tratado de Asunción crea el Mercosur, crea un proyecto, esto es otra historia, ¿no? De un proyecto de mercado común que no sé si lo veremos el siglo XXIII, ¿no? Pero ¿cómo se instrumentaba? Había que instrumentarlo en el ALADI. Si hubiera podido instrumentar fuera del ALADI, pero vuelvo a decir, eso causaba muchos prejuicios. Los demás países hubieran reclamado. Entonces, aparece el Acuerdo de Alcance Parcial de Complementación Económica número 18. El Mercosur hoy es un acuerdo de ALADI. Por lo tanto, jerárquicamente es inferior a la ALADI. Entra en la estructura de la ALADI. Muchas veces se cree que el Mercosur es algo independiente. Sí, los acuerdos de ALADI, sobre todo los de complementación económica, que son prácticamente todos los que nosotros, Argentina, tenemos firmados, los acuerdos de complementación económica tienen una libertad muy grande, siempre sin violar las normas generales de ALADI, tiene una libertad muy grande para distintas materias, especialmente en el caso que nos interesa, para los requisitos de origen. Por lo tanto, tengo que decirles que los acuerdos de ALADI, todos, incluido el Mercosur también, por supuesto, tienen sus propias normas, no solamente en cuanto al origen, en cuanto a muchas otras cosas. Y las normas pueden ser diferentes, son diferentes, y pueden ser hasta contradictorias, y son contradictorias. Una vez que tuve que hacer un trabajo para un exportador, alguien que todavía no era exportador, quería exportar bicicletas a Chile y quería exportar bicicletas a Brasil. Lo primero que miramos cuáles son los requisitos de origen en el acuerdo que tenemos con Chile y en el acuerdo que tenemos con Brasil, Mercosur. Son diferentes. O sea, el fabricante no me podía entender. ¿Cómo puede ser que yo fabrico bicicletas? Sí, pero si usted fabrica una bicicleta para exportar a Brasil, no es la misma bicicleta que usted puede exportar a Chile. Hay algo que no se tiene siempre presente y es fundamental. Cuando alguien me dice, voy a exportar, no me dice a dónde, voy a exportar tal mercadería, de tal modo la fabrico, ¿cumple origen? No le puedo contestar, dígame a dónde la va a exportar, qué acuerdo vamos a utilizar, porque las normas de cada acuerdo son compartimentos estancos. A veces se confunden, incluso despachantes, perdón, los despachantes que los nombro tanto, pero son con los que más tengo contacto. Algunos despachantes me dicen, tiene un problema, por ejemplo, con Bolivia, un problema de origen. Y cuando me hacen la consulta me dicen, bueno, pues usted sabe que en el Mercosur dice, a mí no me importa lo que dice el Mercosur, a mí lo que me importa es lo que dice el acuerdo Mercosur con Bolivia, que puede ser distinto y, como vimos, contradictorio. Esto es muy importante. Cuando uno tiene un problema concreto de origen o de cualquier otro tema, con un país hay que ver qué acuerdo estamos aplicando y limitarnos, como si fuera, digo, un compartimento estanco, limitarnos a ese acuerdo.
Esto es muy, pero muy importante. Argentina no es un país que se caracterice, en general los de Mercosur, por tener muchos acuerdos preferenciales. La Organización Mundial de Comercio determinó que en el mundo hay cerca de 400 acuerdos comerciales o preferenciales. Se usen distintamente, comerciales, preferenciales, de libre comercio. ¿Cuántos tenemos nosotros? 15. O mejor dicho, no 15, con 15 países. En la LADI en este momento son 13 países. Hay un país con el cual no tenemos acuerdo, que es Panamá. Con los otros 11 sí. Y tenemos 4 más con países que no son miembros de ALADI, que son Israel, la India, Egipto y la Unión Aduanera África del Sur, que son 5 países, uno que es más importante que los otros, la Unión Sudafricana vieja, que hoy es la República de Sudáfrica, Lesoto, Zimbabue, Namibia, pequeños países cuyo comercio no es muy interesante. Tenemos entonces 11 acuerdos en ALADI preferenciales y 4 con otros países. Hace casi 30 años estamos pretendiendo hacer uno con la Unión Europea. Los europeos, ahora el presidente Macron de Francia lo dijo muy claro, no les interesa, no quieren que nuestros productos, en los cuales somos los mejores, o de los mejores, los productos agropecuarios, compitan con los subsidiados de ellos. Es un tema de interés, y no de toda la Unión Europea, que son 27 países, sino de 4 o 5 principalmente, Francia a la cabeza, Polonia, Irlanda, es decir, hay varios países. O sea, estamos por concretar uno con Singapur, pero estoy diciendo que no tenemos demasiado, Argentina y Mercosur en general, no tiene demasiados acuerdos preferenciales. Hay países muy cercanos como Chile que tiene más de 50 y lo tiene con grandes potencias, con Canadá, Estados Unidos, China, la Unión Europea. Estos distintos regímenes de origen según los acuerdos tienen algunos puntos que son parecidos, algunos puntos que por lo menos se tratan, aunque de diferente manera, establecen normas, por ejemplo, de origen de la mercadería, normas generales, para requisitos generales, para requisitos específicos, que esto es otro tema muy importante. Tienen algunas cosas que son comunes, por ejemplo, prevén la intervención de un tercer operador, que muchas veces, hasta en algunas normas, se dice que cuando hay un tercer operador hay una triangulación. Yo me niego a usar ese término. Triangulación no es eso. Triangulación es cuando una mercadería va del país originario a otro y de ese a un tercero. Eso es una triangulación. Mercadería china va a Iquique, a la zona franca, y después viene a la Argentina, 3 países. Eso es triangulación. Pero el tercer operador no es triangulación. Todo el mundo dice triangulación. Y no es por muchos motivos, pero no importa. Puede haber un tercer operador o puede haber mucho más que 3. Puede haber varios. Pero de alguna manera todos los acuerdos prevén esto. Todos los acuerdos prevén también sobre la llamada expedición directa. Otro temazo. Expedición directa. Tenemos varios temas que son, por lo menos, reglamentados en los acuerdos de una manera más o menos parecida. Termino este punto diciendo que hay que poner énfasis en que cada acuerdo es un compartimento estanco herméticamente cerrado, y los problemas que tengamos en el acuerdo, sean los que sean, hay que verlos dentro del acuerdo.
Hay una norma que ya se le nota la antigüedad, tiene 25 años, que es la resolución 252 de la LADI, del Comité de Representantes. Estableció el régimen general de origen de la LADI. Prácticamente no hay ningún acuerdo que la adopte, salvo muy poquitos como la PAR, la Preferencia Arancelaria Regional, la PAR 4. El 4 les podía explicar, pero no vale la pena porque es 4. La Preferencia Arancelaria Regional, la PAR 4. La PAR 4, en cuanto al origen, se regula por la resolución 252. La resolución 252, si bien, como dije, no es prácticamente aplicada salvo casos muy puntuales, tiene un artículo muy importante y es el que la resolución 252 actúa de manera supletoria cuando en un acuerdo no se ha reglamentado, no sé, o hay una laguna, digamos, donde no se menciona la solución, entonces se puede recurrir a la 252. Todos estos acuerdos están basados en tratados. Los acuerdos de Aladi por el Tratado de Montevideo de 1980, el Mercosur, como dijimos, por el Tratado de Asunción de 1991. La Argentina es el único país que en su constitución tiene un artículo que realmente vale la pena mencionarlo. Este artículo fue, como gran parte o una buena parte de la Constitución, fue reformado en 1994. Es el artículo 75. El artículo 75 tiene muchos numerales, pero me interesa señalar el 22 y el 24. ¿Por qué? Porque dice que los tratados aprobados por ley, ustedes saben, los tratados deben ser aprobados por ley, deben ser aprobados o rechazados, no modificados. O sea, el Poder Ejecutivo, el presidente, por ejemplo, un ministro de Relaciones Exteriores, firma un tratado. No rige hasta que el Congreso lo apruebe. El Congreso puede aprobarlo o rechazarlo. Si lo aprueba sin tocarle una coma. Y si lo rechaza, lo rechaza. No hay tratado. De hecho, yo no recuerdo casos donde se rechazara un tratado, pero bueno, podría ocurrir. Entonces, estos tratados que están aprobados por ley, la ley que los aprueba es una ley de categoría especial. Para los que estudiamos en derecho es muy mencionada la pirámide de Kelsen. Kelsen fue un austríaco excelente jurista que dijo que hay como una pirámide donde en la cúspide, en la punta de arriba, está la Constitución Nacional. Y abajo las leyes, decretos van bajando. En la cúspide de nuestra pirámide jurídica, en Argentina, está la Constitución. Pero el segundo entre las leyes están estas leyes citadas en el artículo 75, incisos 22 y 24. No son ni siquiera derogables por el Congreso. Las demás leyes ordinarias, por supuesto, son derogables. Estas leyes que aprueban tratados solamente pueden cambiar, derogarse, si previamente hay una reforma al tratado. Esto le da una fijeza muy grande y nos indica que una norma interna no puede derogar una disposición, por ejemplo, del Mercosur. Perdónenme por algo personal, quiero hacer un alto.
Héctor Romero, te mando un abrazo que no sabes grande como es. Héctor Romero fue funcionario de la ALALC en 1960. Somos entrañables amigos, yo lo quiero mucho. Hemos viajado juntos a dar charlas de origen a Paraguay, a Ecuador. Estuvimos en Guayaquil, en Asunción, en Quito. Es más viejo que yo, tiene unos meses más. Pero te mando un abrazo muy fuerte. Y me alegra mucho que estés ahí presente. Y yo sé que vas a ser el principal juez de lo que digo, porque él sabe mucho de origen también. Juntos dimos charlas. ¿Sí? Gracias, Héctor. Gracias. Sigo. Gracias. La manera de comprobar el origen. Tradicionalmente era el certificado papel. Los diferentes países, o los gobiernos de los diferentes países, son en principio los autorizados, alguna dependencia del gobierno, de firmar la certificación. Normalmente la derivan, prácticamente todos. En un tiempo recuerdo, y acá Romero sabe más que yo, en un tiempo se permitía en México que el gobierno, una autoridad del gobierno era la que emitía los certificados, no una cámara particular. Realmente la costumbre es que los certificados de ALADI se emitan por las cámaras, autorizadas expresamente, con las firmas, bueno, etcétera, con todos los procedimientos burocráticos. Este es un sistema, a mi manera de ver, es una opinión, de los, quizá el mejor. No porque sea infalible, porque va un exportador a una cámara, hace una declaración jurada sobre el origen del bien que va a exportar y en la cámara le dan el certificado, le emiten el certificado. Y por supuesto puede ser que en la declaración jurada mintió, ha habido casos y habrá tantos que no se descubren, seguro. Pero con el tiempo aparecieron otras variantes. Y las variantes, personalmente, no me gustan tanto. Una apareció a principios de este siglo y se quiso hacer en el Mercosur. La propuesta fue brasilera. La autocertificación. O sea, el exportador autocertifica que la mercadería cumple la norma de origen. Tuvimos una reunión organizada en la Unión Industrial, organizada por el BID, donde los mexicanos, representantes de las entidades mexicanas, nos dijeron que en su acuerdo, el NAFTA con Estados Unidos, estaban aburridos de ver certificados, autocertificados de los exportadores norteamericanos, donde mandaban a México mercadería de otros orígenes, normalmente de China, como si fueran norteamericanas. Esto puede ocurrir más, estas mentiras pueden ocurrir más que si hay una cámara que de alguna manera filtra, de alguna manera controla, también puede ser engañada. Y luego tenemos la última, que es la que yo cité en el caso de origen no preferencial, una certificación de origen del importador. Parece, para mí no tiene sentido. Con el avance de todo esta de la electrónica y todo, aparecieron también los certificados digitales, y está bien. Los certificados digitales tienen los mismos requisitos que los certificados papel. Acá en Argentina, prácticamente en la mayoría de los países con los que tenemos acuerdos, ya se está aceptando los digitales también.
Inclusive tenemos una norma, la circular 2 de 2020, con motivo de la pandemia, muy preguntado siempre, constantemente, por parte de los operadores, y esa norma sigue vigente, porque la pandemia parece que se terminó, ¿no? Sí, sigue vigente. Como una despachante de aduana no me creyó que seguía vigente, lo preguntó en la aduana y por escrito le contestaron hace pocos días, este mes. Les contestaron que sí, que estaba vigente y ella tuvo la lealtad de mandarme la respuesta y me dijo que sí, tenía razón lo que yo le decía. Para ser derogada es necesaria otra norma similar que la derogue. Vamos a ver ahora, yo he recopilado un poco los temas que más preguntan, o sea, los temas que más preocupan. Este es el aporte para mí imprescindible de los despachantes, de los importadores y exportadores, porque me están trayendo temas, preguntas, problemas que yo no percibo porque, repito lo que dije hoy, no soy un operador, no hago trámites. El primer tema se refiere al origen y la procedencia. La mercadería en los acuerdos preferenciales debe cumplir las normas de origen. ¿Cuáles? Las del acuerdo. Debe cumplir las normas de origen del acuerdo y además debe ser procedente del país exportador. Acá hay un tema. ¿Qué es la procedencia? Está muy difundido, un error. Se dice generalmente que la procedencia es el último lugar desde donde la mercadería fue despachada. No. Ahora, no porque lo digo yo, no. Lo dice el Código Aduanero. Las respuestas a las preguntas deben estar fundadas en lo que dicen las normas, no lo que dice el consultor. ¿Sí? El artículo 15 del Código Aduanero dice que la procedencia de la mercadería es el lugar desde donde haya sido enviada o despachada hacia el país importador. Así que una mercadería que es originaria de México y que sale de México con destino a la Argentina, ahí se plantean muchos problemas. No, pero resulta que el medio de transporte, el barco o el avión, hace escala en otros países. Perdió el origen, no es directo. Sí, es directo. Por supuesto habrá que comprobarlo, como todo, con documentos. Y además nosotros aquí en Argentina tenemos la Instrucción General 2 de 2016. Ahora estoy pensando si es 2015. Instrucción General, me parece que es 2016. Donde se requiere que documentación, declaraciones para asegurar, por supuesto. Vuelvo a decir, la mercadería sale del país originario con destino a la Argentina, pero por el camino hace escalas en medio de transporte en otros lugares. Por supuesto, habrá que probar todo esto. Ahí está la Instrucción General 2, 2016. Todo esto vino porque en un tiempo anterior, la 2016 deroga la 2209, que ya empezó a solucionar el problema. Pero antes del 2009, un avión, por ejemplo, otra vez México, venían teléfonos celulares de México. Se embarcaban en México con destino a la Argentina en un avión. El avión era de LAN Chile. El avión bajaba por los requerimientos del transporte, no puede venir directo México-Argentina, tiene que pasar por Chile. El avión bajaba en Santiago y de Santiago para aquí. La aduana decía, no, procede de Chile. El último lugar, no, mentira. Es de procedencia México. Chile es una escala.
Esto ya se solucionó con la 2209 y luego se complementó con la instrucción 2 de 2016 que la derogó. Y hoy en día es muy común y ya sin problema. Las bananas de Ecuador, que creo que todos comemos, vienen en barco de Guayaquil a Valparaíso o a algún otro puerto chileno, la bajan y en un camión viene a Buenos Aires. Hasta hay cambio, hay transporte multimodal, cambia de medio de transporte. Así que cuidado con lo de la procedencia, porque si pensamos que es el último lugar de embarque, vamos a estar equivocados. Los certificados de origen. Cada acuerdo tiene su formulario. Hay algunos acuerdos que tienen prácticamente, no exactamente igual, prácticamente el mismo formulario. Yo quiero ver, no sé si ustedes tienen por ahí uno. Tendríamos que ver uno de cada acuerdo, imposible, ¿no? Vamos a ver el de Mercosur, al fin y al cabo es el acuerdo más importante que tenemos. El certificado de origen tiene que estar llenado en todos sus campos. Puede ser no llenado en observaciones, puede no haber ninguna observación. Vamos a ver un poquito los campos, porque acá viene el tema, cómo no cometer errores, que lo que pusimos en la temática, o por lo menos yo lo tengo, los errores más frecuentes. Y vamos a examinar lo más rápidamente, pero claramente posible. Campo 1, productor final o exportador. Esto quiere decir que el exportador puede no ser el productor de la mercadería. Si yo, por ejemplo, voy a exportar un producto que no fabriqué, tengo que estar seguro de lo que me está diciendo el productor. Vamos a suponer que yo voy a exportar manzanas y el productor de Río Negro me dice, sí, las manzanas las cultivé acá en la provincia de Río Negro, son argentinas, le creo, pero podrían ser chilenas, no sé, me puede mentir. El exportador, en el caso que no es el productor, está asegurando algo que no le consta. Normalmente es así, el exportador y el productor, normalmente o casi, el productor o exportador son distintos. Por supuesto que hay muchos casos que obviamente cumplen las dos funciones. Los datos del importador. Aunque facture un tercero, el importador es el importador. El tercero no es el importador. Hay que poner los datos del importador. Yo recibo un certificado de origen que el importador dice Carlos. Me lo mandan a mí, yo soy el importador. Pero yo la mercadería, mientras viene o en zona primaria, se la vendo a Víctor. No puedo endosarlo, está prohibido endosarlo. A mí me parece, bueno, no quiero adjetivar, un error esta prohibición. Esta prohibición hace 25 años que está. Antes se podían endosar. Ahora no se pueden endosar. Es un problema al comercio. Vuelvo a decir, yo tengo la mercadería, importador, en zona primaria aduanera o viene en el camino, se la vendo a otro y ese otro no le puedo endosar el documento, el certificado. Sí puedo endosarle los documentos de embarque. No tiene explicación. Consignatario. Si el consignatario es igual al importador, acá se tacha el campo. Hago un paréntesis. El régimen de origen actualmente vigente es el de la decisión del Consejo de Mercado Común número 1 de 2009, que fue incorporada al acuerdo por el 77º 77 protocolo adicional. Pero ya en julio del año pasado se firmó
la decisión 5 del Consejo del Mercado Común, decisión 5/2023, que no está vigente y que introduce cambios muy importantes, acá, en mi opinión, mejorando el tema de origen, pero no está vigente. Cuidado, porque algunos despachantes ya la están mirando y me dicen, sí, porque en la decisión no me interesa por ahora, no está vigente. Por eso yo no voy a mencionar nada del nuevo régimen. La historia de las vigencias de los regímenes de origen en el Mercosur es como todas las cosas del Mercosur. 5 o 6 años después la pusieron en vigencia, así que si miramos los antecedentes, una norma del 2023 y no sé, la pondrá en vigencia en el 2028, falta un rato. El campo consignatario en el nuevo régimen, repito que no está vigente, lo borran, no está. El campo 4 es puerto lugar de embarque previsto. Yo creo que en un certificado de origen hay datos importantes y datos que no son importantes porque se pueden comprobar de otra manera. No hay que perder de vista que el certificado de origen es el documento que comprueba el origen de la mercadería. ¿Y qué tiene que mencionarse acá? ¿Cuál es el puerto o lugar de embarque previsto? Es un dato que se verá del documento de transporte. ¿Para qué ponerlo acá? Porque además pasa algo. Como dice previsto, que si yo hago el certificado, todavía no embarqué la mercadería, y acá pongo aéreo. Y luego, por X razón, lo mando marítimo. Y ha pasado, todo esto que yo les digo ha pasado. En la aduana van a decir, en la aduana del país importador van a decir, ah, no, pero acá usted tiene aéreo y lo trajo en barco. ¿Y qué importa? El medio de transporte cambia el origen, para nada. Lo trajo en burro, no importa. Lo mismo el dato 6, en el campo 6, medio de transporte, es lo mismo. Está de más. Yo preveo mandarlo en camión, después lo mando, no sé, en barco. Ah, acá dice carretero, ¿no? Acá dice transporte carretero y usted lo trajo por transporte marítimo. ¿Y cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? El medio de transporte no tiene nada que ver con el origen. Por otra parte, en lo del puerto lugar de embarque previsto, lo importante es que la mercadería salga destinada del país exportador al país importador desde el país exportador. O sea, si yo la mercadería la voy a exportar a un país que tengo un acuerdo, acá en Argentina tenemos un acuerdo con otro país. Y la mercadería yo pongo que sale por Bahía Blanca, y no sale por Bahía Blanca, sale por el puerto de Buenos Aires. ¿Qué tiene que ver? Lo importante es que sean las de la Argentina. En el campo 7, la factura comercial. Ahí van los datos de la factura del exportador, pero puede ser una factura del exportador no al importador, que hasta hace un tiempo era lo más corriente, pero ahora cada vez menos. Puede ser la factura del exportador no al importador, sino a un tercero. Y este tercero le factura a un cuarto, y el cuarto a un quinto, y ese quinto le factura al importador. Más o menos en todos los regímenes el sistema es parecido. Aquí figura, primera posibilidad, y Mercosur lo establece muy claro, factura del exportador al que sea. Pero puede ser que, vamos a suponer que el exportador es brasilero, le exporta una mercadería argentina,
pero no le factura al argentino, le factura a un uruguayo, y el uruguayo le factura al argentino. ¿A quién le paga el argentino? Al uruguayo. ¿Sí? Ahí, en el campo 7 del certificado, puede figurar o la factura del exportador, en cuyo caso en observaciones hay que aclarar que es una operación por cuenta de orden del uruguayo, con todos los datos del uruguayo, o puede figurar la factura del uruguayo si la conocía, por lo cual deberá hacer una declaración jurada en la factura, ligando la factura con el certificado. Perdón, no sé si hablo apurado o está claro. Perfecto, sí, Carlos, perfecto. Bueno, no, porque yo veo que se va la hora y no vamos a poder tratar todos los temas. Las normas de origen, otro fuente de problemas. Gracias, Karina y Guevara, también gracias. En el nuevo régimen, decía, se trata de solucionar estos problemas. Como hubo otro que se solucionó, que primitivamente era un problema, el campo 12 habla del valor. Perdón, quiero terminar con algo. Cuando interviene un tercero, gran pregunta que todos los días me la hacen. El tercero factura un valor superior al que figura en el certificado. ¿Se puede? Sí, se puede. No hay ninguna norma que lo prohíba. Además, en el 99,99% de los casos es así. ¿Por qué? Porque el tercero no interviene gratis. El tercero tiene alguna relación con el exportador, no me importa cuál. No sé, puede ser que el exportador, vamos a suponer, al tercero le debe dinero. Dice, bueno, toma, te doy esto y al argentino cobrarle el 10% más. Puede. Por supuesto que la aduana siempre tiene la atribución de controlar los valores. Por supuesto que no haya una sobrefacturación o cosas así. Está bien. Pero lo más común, lo corriente, y además, repito, no está haciendo nada ilegal, es que el tercero factura un valor mayor. La norma de origen en el nuevo régimen, que no lo digo con detalle, se facilitan mucho, se simplifican. ¿Sí? Hay varias cosas más para decir, pero vamos a seguir adelante. En el certificado es muy importante los plazos. También el nuevo régimen los modifica. Hay que estar atento para no sé cuándo lo pongan en vigencia. Hay dos plazos que, si no se cumplen, afectan. Uno, la factura debe tener una fecha anterior o el mismo día de emisión del certificado. Los datos y la fecha de la factura van en el campo 7 y la fecha del certificado en el campo 16, donde el autorizado por la Cámara firma. Bien. Vamos a suponer que la factura se hizo antes de la fecha de emisión, pero ¿cuánto antes? A partir de la fecha de la factura hay un plazo, 60 días corridos. Un plazo entre la fecha de la factura y la fecha de emisión. Si la fecha de la factura es, no sé, 1 de abril, hay que contar 60 días, no 2 meses. Cuidado, 60 días pueden no ser 2 meses, es más bien, le diría, no hay 2 meses en el calendario seguido de 30 días, por lo tanto,
Nunca 60 días son 2 meses. Abril tiene 30 y el siguiente mes, mayo, 31. Son 61 días. Se pasó. Si yo presento el certificado con el despacho el 31 de mayo, perdí porque es nulo el certificado. Es inválido, con todas las consecuencias. Y cuidado que la aduana tiene 5 años calendarios para que prescriba la acción. Y yo he visto muchos casos de que a los 4 años la aduana lo llama y le dice, mire, usted presentó este certificado, era inválido. Yo lo vi. Y lo vi en un caso de que la diferencia de derecho más la multa era $180.000. ¿Ustedes se imaginan cualquiera de nosotros que nos hagan un cargo por $180.000? Lo hicieron. Y casos por montos menores, muchos. En una palabra, cuidado con estas cosas. Cuidado con el plazo de 60 días. Y luego tenemos la fecha de emisión. Ahí son normalmente, hay algún acuerdo diferente, no importa cuál. Normalmente en el Mercosur seguro son 180 días, que no son 6 meses. También 180 días nunca son 6 meses. Hay que contarlo. Si la emisión fue hace 184 días y yo presento hoy el certificado en la aduana, pierdo. Le van a cobrar los derechos de terceros países, etc. Estas son cosas que hay que cuidar muchísimo. Son días corridos y no redondear los meses. Otro problema muy común de todos los días. En el certificado de origen hay un campo, donde el campo 9, donde va el código de la NCM, la nomenclatura común del Mercosur. ¿Y qué pasa si el importador afirma, o la aduana, el importador cuando recibe el certificado, ¿no? Claro, cuando recibe el certificado tiene que mirarlo muy bien antes de presentarlo, porque si lo presenta con errores, lo agarró el cocodrilo y no lo suelta más, ¿no? Así que primero más vale mirar. La excusa de los despachantes castigados con estas cifras tan grandes es una excusa pueril, porque dicen, no, yo estaba muy apurado, pero peor es pagar $180.000, espera un poco, controlalo. Lo primero, las fechas, que se hayan cumplido los plazos, todo. El otro tema es el código de la NCM. Puede haber discrepancias. Puede ser que en el otro país entiendan que la mercadería va por una codificación y el país importador entiende que es otra. Es una diferencia, una discrepancia en la clasificación. Esto es muy importante, porque el Mercosur prevé un procedimiento, está en esta norma que yo les dije, en la decisión 1 del 2009, prevé todo un procedimiento. El hecho puede ocurrir por dos motivos fundamentales. Uno, una discrepancia que puede ser lógica, una diferencia entre la clasificación. Uno dice que va por aquí, el otro dice va por allá. Puede ser. Hay que ver entonces, si es así, hay que ver entonces quién de los dos tiene razón. Pero además tenemos varios elementos. Primer pregunta, ¿hay una resolución de clasificación en el país importador?
Si la hay, se terminó el problema. O hay en el país exportador, y si hay en los dos una resolución de clasificación, pero para la misma mercadería determinaron una codificación diferente, esto puede llegar a la Comisión de Comercio del Mercosur para que definitivamente diga cuál es el requisito. Pero mientras tanto, la aduana del país importador no puede detener el trámite, debe darle curso. Lo que pasa es que después viene todo el problema que se va a tratar. Y yo creo que está bien la norma que dice que hay que darle curso, porque si no, si hubiera, espero que no, mala fe, sería una manera muy fácil de obstaculizar una importación que al país le duele, al país importador. Dice, no, está mal clasificado, chao. No nos olvidemos que es el certificado de origen. Es un documento que prueba el origen de la mercadería, prueba que la mercadería ha cumplido con las normas. Esto va más allá de la clasificación. No es que la clasificación no sea importante, pero yo diría, es una opinión, que no es tan importante como el fondo de la cosa. ¿Y cuál es el fondo? ¿Cumple origen o no? Ahora bien, no es que no importe la clasificación, porque puede ser que una de las posibilidades tenga aplicables requisitos de origen generales y la otra tenga específicos que son más duros. Y puede ser que con mala intención le hayan cambiado, todo puede ser. Es decir, cada caso requerirá entonces un análisis. Todo puede ser. Lo importante, no se detiene la importación. Hay otro tema sobre los certificados derivados. Esto apareció ya hace bastantes años. Argentina demoró años y años en ponerlo en vigencia. Estamos acostumbrados a eso. Primero, se crearon los certificados derivados para mercaderías que están en depósitos aduaneros y después el mismo nombre para mercaderías que están en zonas francas. Una mercadería, vamos a poner un ejemplo, una mercadería de origen Paraguay viene a la Argentina y se la destina a un depósito aduanero. Está un tiempo y luego puede ser importada en Argentina. Pero la mercadería de Paraguay, segundo ejemplo, va al Uruguay. Y en el Uruguay la ponen, la almacenan en un depósito aduanero. Cuando la mercadería la importan desde Argentina, el certificado de origen, digamos original, aquel que hicieron en Paraguay, ya se utilizó. No puede venir para acá, porque además tiene otros datos diferentes de importador, etc. Entonces la autoridad uruguaya emite el certificado derivado. Algo parecido pasa con zonas francas. La historia de la zona franca es diferente, porque según la decisión 8 del año 1994, la mercadería que decía así, que proviene de zonas francas, áreas aduaneras especiales, etc., cuando es importada por un país de Mercosur, pierde la preferencia y paga derechos de esta zona. Esto es un desastre para la zona franca. Una mercadería de origen Brasil va a una zona franca en la Argentina, en aquellos tiempos, ¿no? Y la zona franca argentina entra al territorio aduanero argentino, pagaba derechos como si fuera una importación de cualquier parte del mundo. Esto tuvo un cambio por la decisión 33 del año 2015, que nosotros la pusimos en vigencia años después, pero está en vigencia hoy, que es lo importante. También hay un certificado derivado
para mercadería almacenada en zonas francas. Esos son los certificados derivados. Nos metemos en un punto más todavía álgido y son, ahí está Romero atendiendo. Romero, tenemos acá el problema de los puertos libres uruguayos. Acá mucha gente en la aduana, porque acá en la Argentina no hay puertos libres, y por la mayor confusión, en Panamá la zona franca se llama puertos libres, entonces muchos creen que es lo mismo. No, no es lo mismo. Yo no sé tu opinión, Romero, pero me interesaría escucharte. El puerto libre, por ejemplo, de Montevideo, ¿está en el territorio aduanero del Uruguay? No te oigo. No, no te oigo. Hay una discusión sobre esto. Yo pienso, puedo estar equivocado como siempre, ¿no? Admito otra respuesta. Que el puerto libre, por ejemplo, el de Montevideo, que está vallado como está vallada acá Puerto Madero, es la zona primaria. El puerto libre de Montevideo está bajo jurisdicción de la aduana uruguaya. Hay algunos que dicen que no. Si es como pienso, que está bajo la aduana, bajo la aduana uruguaya, es territorio aduanero uruguayo, entonces no hay problema de ninguna clase. Pero la mercadería que está en Puerto Libre, el otro día lo vi por una consulta que me hicieron, también emite certificados de derivados, con lo cual me hace pensar que sí es parte del territorio aduanero uruguayo, porque los emite la aduana de Uruguay. Si no fuera territorio aduanero uruguayo, no lo emitiría la aduana. Es un tema. Pero el puerto libre uruguayo no es zona franca. Incluso en Uruguay hay una ley, una normativa jurídica para la zona franca y hay otra normativa para los puertos libres, distinta. Está dentro del tema de los puertos. Otro caso son los requisitos específicos de origen. También hablo de Mercosur. Los requisitos específicos de origen predominan sobre los generales. Los generales dan principios generales. Los requisitos específicos dicen concretamente cuál es el requisito que tiene que cumplir la mercadería. Romero, me dicen que tenés que activar el MIC. No sé qué es el MIC. Acá una chica dice. Sí, el micrófono. Yo no sé si lo puede activar. Está en la parte de abajo a la izquierda. Tenés el mismo problema generacional que tengo yo, Romero. No, está activado. Bueno, ahora sí, ahora te escucho. Sí, sí. Espera un momentito que estoy buscando la disposición para mí el código aduanero crea esa situación, tanto de las zonas francas, que antes no pertenecían al territorio aduanero, era un enclave, y ahora después de que se aprobó el código, entre comillas, Mercosur, el código aduanero, aduanero del Mercosur, que cada uno y Uruguay lo haga con el código aduanero del Mercosur no rige. Por eso no existe. El Uruguay adoptó el de él. Nosotros, las zonas francas, estaban fuera del territorio aduanero. Y ahora, sí, con el código nuevo, están dentro del territorio aduanero. Y el puerto libre también, es la misma situación. Entonces perdieron la esencia. Es como una empanada sin carne y sin masa. Perdieron todo. No, continúan con las mismas prerrogativas desde el punto de vista de... Entonces, ¿qué diferencia con un depósito aduanero? Y no tiene, justamente, uno de los problemas que hay acá es que hay una disputa de que el puerto libre quiere alguna de las ventajas fiscales, financieras que tiene la zona franca y todavía está en discusión.
pero hablando del código aduanero del Mercosur, el puerto libre incluso quedó ahí en proyecto. Tenía un proyecto de hacer unas grandes obras y unos grandes edificios ahí enfrente, porque está enfrente a donde tú ubicas, enfrente a donde está la Antel, la torre de Antel, que parece una torre de Dubái. Iba a ser un gran edificio ahí, pero todavía está en espera. Pero está dentro de la zona primaria aduanera. Sí, señor. Hablábamos del código aduanero del Mercosur, ya hubo dos, los viejos nos acordamos, y fueron los dos aprobados por ley en todos los países, es increíble. Son leyes que no funcionan, que no rigen. Hubo dos códigos aduaneros, uno ya por los 90, al principio, y el otro a principios de los 2000. Yo me acuerdo que parecía que entraba en vigencia, que una vez me encontré con el doctor Barreira en Asunción, yo estaba en Asunción, en la aduana, trabajando, y Barreira estaba dando charlas a los despachantes sobre el código aduanero porque parecía que regía. Esto fue en el año 2003, hace 21. Bueno, seguimos. Los requisitos específicos, les decía, son muy importantes porque una mercadería puede tener requisitos específicos. ¿Dónde está la lista? La lista está en la decisión 1/2009, pero además fue modificada la lista de posiciones arancelarias con requisitos específicos por la resolución 1288/2019. No, perdón, no es esa. Ahora no la tengo, no me acuerdo. Hay un protocolo adicional que pone en vigencia una nueva lista de los requisitos específicos de origen. Pero ¿qué pasa? Nosotros recién, la Argentina tarde, como siempre, puso un año después en vigencia, más de un año después, en vigencia la versión NSM con la enmienda séptima del sistema armonizado. Hoy en día rige en los 4 países la misma nomenclatura, o sea, la versión 2022. Perfecto. Durante más de un año no usamos los 4 países la misma nomenclatura. Hubo 3, los otros, que funcionaba la 2022 y en la Argentina 2017, con todos los problemas que creó, ya pasó. Ahora, ¿qué pasa? Una mercadería que tiene requisitos específicos de origen, en la lista actual de mercadería o de posiciones con requisitos específicos, están en la nomenclatura 2017. ¿Y qué pasa si voy a importar una mercadería que cambió? Que en el 2017 tenía unos dígitos y ahora en el 2022, en la nomenclatura 2022, tiene otros. Cuando se hace un certificado de origen de este caso, de una mercadería en esta situación, hay que poner en el campo 9, que es donde va el código de la NSM, la posición actual. Hay una norma específica sobre esto. Y hoy, casualmente, hoy me vino la consulta, pero no es la primera vez. Un importador argentino recibe un certificado de origen de un brasilero y el brasilero puso en el campo 9 la NSM actual. Y en observaciones puso la NSM 2017, que es el idioma en el cual se expresan los requisitos específicos de origen. Y él me dijo, ahora, pero ¿cómo? Me puso 2 posiciones. Entonces le aclaré, es correcto. La norma dice eso, que en el campo 9 van los dígitos de la nomenclatura hoy en vigencia y luego en observaciones hay que poner la del 2017 en la cual están expresados los requisitos específicos. De este tipo de problema ha habido siempre muchos.
Otro problema muy común, vamos a ir terminando, ¿no? Porque ya... Otro problema muy común es, viene una mercadería, todo en regla, certificado de origen, todo bien, pero la mercadería no tiene una denominación de origen. Ustedes saben que por una ley argentina relativa a la lealtad comercial, debe tener una mención del origen la mercadería. O sea, no sé, si importo un bien cualquiera y debe venir con una marca, con una etiqueta, con algo que indique el origen. Si falta, en la aduana muchas veces, según me cuentan los despachantes, pretenden que frenar la importación. Vamos a aclarar, esto es una norma interna y no nos olvidemos de la Constitución de la Nación Argentina. Lo dispuesto en acuerdos como el Mercosur, aprobado por una ley, un tratado aprobado por una ley, no puede ser cambiado, sustituido o derogado por una norma interna, aunque sea otra ley, pero es una ley de inferior categoría. Es decir, hay una ley que dice esto de que la mercadería de importación deben tener una denominación del origen. Bien. Pero el origen, en realidad, de la mercadería con un acuerdo preferencial, el origen está expresado en el certificado. El certificado correcto es válido, entonces el origen está cumplido. Mi opinión es que la mercadería no puede ser desechada en cuanto a la preferencia arancelaria por un tema de una ley interna. Porque vuelvo a decir, las leyes internas son jerárquicamente inferiores a las leyes que aprueban estos tratados como el Mercosur. Es un problema que muchos tienen. Bueno, hay más para tratar. La liberación de las garantías, cuando el importador hace el despacho y no tiene el certificado o la certificación de origen, garantiza. Pero hay un problema, operativamente no se liberan las garantías de los certificados digitales. Es un perjuicio enorme para los importadores por culpa de que no se ha instrumentado, no se ha... Si es papel el certificado que se presenta, no hay problema. Si es digital, hay problemas. Es uno de los tantos problemas que hay, no está implementado. Muchas veces me dicen los despachantes, muchas veces, que todavía el sistema informático María, el SIM, está mencionando y exigiendo algo de la resolución 763 del 96. Yo ya les dije al principio, esa resolución hace 5 años y 4 meses que está derogada. ¿Cómo puede ser que el sistema le esté pidiendo algo en base a esa resolución? Existe eso. Perdón, yo sé que me van a odiar en la aduana si alguno me está escuchando, pero es la verdad. Bien, creo que hemos terminado ya, es demasiado. Las preguntas las pueden hacer por medio de ICA. Perfecto, Carlos. Sí, la verdad que bueno, muy completo el análisis que hizo. Obviamente que hay un montón de temas que esto da para seguir en alguna otra reunión, ojalá Dios quiera. Pero es un tema, la verdad, muy interesante y realmente creo que trajo también varios planteos que están muy buenos a hacerlos, ¿no? Y que nos dejan también una gran reflexión para hacer. Y nos trajo también algunos temas de actualidad de cosas que no están funcionando como deberían funcionar. Así que, y vinculados también a la operativa, ¿no? Porque más
más allá de todo, los importadores y los exportadores tienen que saber cómo manejarse por lo menos desde el punto de vista del aspecto del certificado. Así que bueno, le agradezco mucho en nombre de todos los que participan hoy de la charla. Agradezco especialmente, perdón, voy a discriminar a mi amigo de ¿cuántos años? De 60 años, Romero. Te mando un abrazo grande, estás en Montevideo. También quiero mandar un abrazo a Víctor Leal de Rosario, que está ahí, y a Romina Valenzuela, que está en Corrientes, supongo. Bueno, un saludo a todos, sí, se han sumado de distintos lugares también del país. Bueno, Víctor dice que cuanto más sabes sobre certificaciones, más dudas tiene. Bueno, estás por el buen camino entonces, porque la idea es esa, ¿no? Irse cada vez con preguntas y reflexionar. Le mandan saludos desde Ecuador, Carlos también, Stephanie. Bárbara dice muchas gracias, muy informativo. Zoe también agradece. Así que bueno, excelente, Carlos, muchísimas gracias. Quedo a la disposición de todos ustedes. Bueno. Araceli también agradece. Bueno, a todos les mando un saludo muy grande. Recuerden que la charla va a quedar grabada para que después puedan acceder y obviamente que, el profesor también está dispuesto a recibir consultas si es que luego surge alguna. Así que bueno, muchísimas gracias y buenas noches a todos. Gracias. Gracias. Saludo, un abrazo. Muchas gracias, Carlos. Gracias, hasta luego. Muchas gracias, saludos. Gracias.